Lo que acaba de ocurrir en un test privado organizado por Alpine ha dejado a todo el paddock completamente paralizado. Una actuación inesperada, una figura subestimada y un invitado sorpresa que no pudo ocultar su expresión de asombro. Quédate hasta el final para descubrir qué fue exactamente lo que dijo Flavio Briatore, el legendario exjefe de Renault, tras ver con sus propios ojos cómo un joven piloto argentino le quitaba los colores a un experimentado piloto de Fórmula 1. Esta podría ser una de esas historias que, cuando se cuenten dentro de 20 años, parecerán exageradas, pero hoy te la voy a narrar tal como ocurrió, minuto a minuto. Era una jornada que, en principio, debía ser completamente discreta. Un simple test privado para recopilar datos de simulación en el circuito de Jerez, España. Alpine había reservado el trazado bajo el más estricto secreto, como suelen hacerlo los equipos cuando quieren probar componentes sensibles o cuando desean observar de cerca a un talento emergente sin la presión mediática. Y allí estaban, el piloto titular Pierre Gasly, con su traje azul característico, y Franco Colapinto, el joven argentino que recientemente había estado brillando en la Fórmula 2 con actuaciones tan sólidas como emocionantes. ¿Por qué estaba él ahí? Esa fue la primera pregunta que se hicieron muchos cuando comenzaron a filtrarse imágenes satelitales del paddock con el nombre Colapinto escrito en uno de los boxes. Pero no era una invitación cualquiera. Flavio Briatore, el hombre que en su día descubrió a Michael Schumacher y que siempre ha tenido buen ojo para el talento, había pedido expresamente que se le permitiera observar el test desde una torre de control improvisada que Alpine montó para la ocasión. ¿Casualidad? Nada en Briatore es casual. Según fuentes cercanas al equipo, fue él quien insistió en que se le diera una oportunidad a Colapinto, aun sabiendo que esa decisión pondría en aprietos a más de un nombre en la parrilla actual. La sesión de la mañana fue tranquila. Gasly salió primero, como era de esperarse, para marcar una referencia. Rodó unas 20 vueltas con neumáticos duros, luego cambió a blandos, y aunque su ritmo era sólido, nadie en el equipo mostraba señales de entusiasmo. Tiempo más tarde, cuando el sol comenzaba a calentar el asfalto, fue el turno de Colapinto. Subió al monoplaza con una actitud casi ceremonial, como si supiera que esa era una de esas oportunidades que no se presentan dos veces en la vida. La primera vuelta fue limpia, conservadora, de adaptación. En la segunda vuelta lanzó un sector intermedio que dejó a los ingenieros mirándose entre ellos. En la tercera, marcó un tiempo a solo una décima del mejor giro de Gasly. En la cuarta vuelta, lo superó. Por 3 décimas. El silencio en el box fue absoluto. Flavio Briatore, que hasta ese momento había estado revisando notas en su tablet, levantó la vista, se quitó las gafas y simplemente murmuró: «Esto no puede estar pasando». El argentino, que nunca antes había conducido un monoplaza de Fórmula 1 en condiciones reales de test comparativo, acababa de dejar en ridículo a uno de los pilotos titulares del equipo. Pero no se detuvo ahí. En la vuelta siguiente, Colapinto bajó aún más su tiempo, sacándole medio segundo a Gasly en la simulación de clasificación. Los ingenieros, inicialmente incrédulos, repitieron las verificaciones de telemetría. ¿Había cortado pista? ¿Había activado algún modo de potencia extra por error? Nada de eso. El rendimiento era puro, legítimo y completamente inesperado. Lo más impresionante, sin embargo, no fue solo el tiempo, sino la forma en la que lo logró. Colapinto mostraba una consistencia, una madurez y un control del monoplaza dignos de alguien con 3 años en la categoría. Las trazadas eran limpias, el uso de los pianos era quirúrgico, y lo que dejó a los ingenieros con la boca abierta fue la gestión de los neumáticos. Mientras Gasly degradaba un set blando en 5 vueltas, Colapinto lograba mantener el mismo nivel de ritmo por 8 vueltas consecutivas sin perder adherencia. Era como ver a un joven Alonso en su primera prueba con Minardi, solo que en esta ocasión, el contexto era más exigente y el vehículo más técnico. Las caras en el box empezaron a cambiar. De la sonrisa inicial condescendiente al respeto absoluto. Gasly, al regresar al box, miró las pantallas y preguntó directamente si los tiempos eran correctos. Le confirmaron que sí. No hubo discusión. Solo una leve inclinación de cabeza. Nadie quería admitirlo, pero todos lo sabían. Ese día, Colapinto había dado un golpe sobre la mesa que podría cambiar su futuro para siempre. Y entonces, como si la escena necesitara una guinda dramática, ocurrió lo que nadie esperaba. Briatore pidió hablar con Colapinto en privado. Se dirigieron a una de las salas del Hospitality donde, según testigos, se escuchó una frase que cambiaría por completo la percepción del test. Lo que hiciste hoy me recuerda a un joven Fernando en 2001. Pero tú tienes algo más. Nadie quiso confirmar si esa charla incluyó alguna propuesta formal, pero lo cierto es que, al salir de la habitación, Colapinto tenía una expresión contenida, seria,
y Briatore tenía la sonrisa del hombre que acaba de encontrar oro puro bajo la tierra. Pero lo más increíble vendría después, durante la sesión de la tarde, cuando Alpine intentó recuperar el control de la narrativa, y todo se les fue de las manos. Porque lo que pasó con Colapinto en el segundo stint dejó a los ingenieros aún más desconcertados. La tensión era palpable. Después del primer stint, Alpine sabía que debía tomar decisiones rápidas para proteger la reputación de su piloto titular, y a la vez, evaluar si lo que acababan de ver con Franco Colapinto era una chispa fugaz o el inicio de una tormenta silenciosa. Los ingenieros comenzaron a reorganizar la programación del test. Decidieron que Gasly volvería a pista con una carga de combustible más baja, compuestos blandos nuevos y el mismo setup que había usado Colapinto. Querían poner todo en igualdad de condiciones para silenciar los rumores antes de que el paddock oliera sangre. Pero lo que no sabían era que estaban a punto de cavar más hondo el hoyo en el que ya estaban metidos. Mientras tanto, Franco Colapinto esperaba pacientemente en el Hospitality. No mostró signos de euforia. No alardeó. Solo tomó agua, revisó algunas notas y mantuvo una conversación tranquila con su ingeniero. Esa frialdad, esa madurez para no dejarse llevar por el momento, fue uno de los factores que más impresionaron a Briatore, quien no se separó de él en ningún momento. Mientras el argentino mantenía la compostura, Gasly se preparaba como si estuviera por correr un gran premio. Se notaba tenso, contenido, con el orgullo herido. En un equipo donde la presión ya viene de fábrica, ser superado por un rookie en un test privado podía convertirse en un daño colateral demoledor. El reloj marcó las 3 cuando Gasly volvió a salir. Esta vez, el monoplaza iba optimizado al detalle, baja carga, neumáticos en temperatura ideal y un plan agresivo de simulación de quali. En su primer giro lanzó un tiempo que fue 0,180 segundos más rápido que el mejor de Colapinto. En el box, los murmullos aumentaron. Ahí está. Lo está controlando. Pero la alegría duró poco. En el segundo giro, Gasly cometió un error en la curva 7, bloqueó el neumático delantero izquierdo y dañó el set de blandos. Tuvo que regresar a boxes con una marca de plano que afectaría todo su rendimiento. Y ahí fue cuando ocurrió lo impensado. Los ingenieros, con temor a perder la oportunidad de recoger más datos, decidieron devolver a Colapinto a la pista. Esta vez, el coche tenía el mismo setup que el de Gasly en ese segundo stint. Querían confirmar si la diferencia venía del coche o del piloto. Colapinto no hizo preguntas. Subió, bajó la visera y salió a pista. Su primer giro fue 0,030 segundos más lento que el nuevo mejor tiempo de Gasly. Su segundo giro, clavó el cronómetro en igualdad de décimas. Y en el tercero, lo rompió todo. Un giro limpio, perfecto, quirúrgico. 0,441 segundos más rápido que el récord de la sesión. Los sensores mostraron una trazada impecable, sin sobreviraje, sin subviraje, con una carga aerodinámica casi estable en cada curva. Cuando terminó esa vuelta, Briatore bajó de la torre de observación, y sin decir una palabra, se sentó en el murete de boxes, observando cada monitor como si estuviera frente al nacimiento de una leyenda. Y entonces llegó la frase. La que nadie pensó que escucharía de un hombre tan cínico y calculador como Briatore. Delante de varios ingenieros, con una media sonrisa y los brazos cruzados, dijo: Gasly tiene contrato. Pero los contratos, en Fórmula 1, son papel mojado cuando aparece un fenómeno. Ese comentario, aunque no fue emitido como una declaración oficial, se convirtió en un cuchillo en el corazón del paddock. Porque todos saben lo que significa cuando Briatore dice algo así. Ya lo hizo con Jarno Trulli. Lo hizo con Jenson Button. Lo hizo incluso con Nelson Piquet Jr. cuando creyó ver potencial. Pero esta vez, la diferencia era que el rendimiento estaba allí, frente a todos. Los datos no mentían. En las horas siguientes, comenzaron las llamadas. La prensa no tardó en enterarse de que algo grande había ocurrido en Jerez. Las redes sociales explotaron con rumores de una posible negociación entre Alpine y un sponsor argentino que, supuestamente, estaría dispuesto a financiar el salto de Colapinto a la Fórmula 1 de enero de 2026. Incluso algunos insiders hablaron de una posible cláusula de rendimiento que podría poner en riesgo el asiento de Gasly si en las próximas carreras no entregaba resultados contundentes. Pero más allá de la política interna del equipo, había algo aún más sorprendente ocurriendo en paralelo. La FIA solicitó acceso a los datos del test. ¿Por qué? Porque quieren entender cómo es posible que un piloto de F2, sin experiencia previa en ese monoplaza, haya logrado semejante rendimiento. Hay sospechas de que podría haber un nuevo enfoque técnico detrás del estilo de manejo de Colapinto. Algo que otros pilotos no están haciendo.
Tal vez sea la forma en que gestiona la carga lateral en curvas largas. Tal vez sea la manera en que modula el freno en la entrada de curva para estabilizar el tren trasero. Sea lo que sea, ha generado interés al más alto nivel técnico del deporte. Y mientras todo eso pasaba, un detalle casi se escapa: Colapinto no había usado el DRS en su vuelta rápida. Lo confirmaron después, cuando revisaron la telemetría. Se le había desactivado automáticamente por una configuración incorrecta, y aún así, fue más rápido. Cuando Briatore se enteró, simplemente se echó a reír y dijo: entonces todavía no ha mostrado todo lo que tiene. Lo que pasó al final del día fue aún más asombroso. Colapinto fue llamado a una reunión de emergencia en el motorhome de Alpine. Allí lo esperaban Otmar Szafnauer, Flavio Briatore, un par de representantes de Renault y un asesor legal. Lo que se discutió en esa sala podría marcar un antes y un después para la grilla de Fórmula 1 de enero de 2026. Porque si bien este test no garantiza un contrato, lo que sí garantiza es que el nombre de Colapinto entró definitivamente en el radar de los grandes. Pero lo que nadie vio venir fue lo que ocurrió una hora más tarde, cuando un auto negro con vidrios polarizados se detuvo frente al paddock, y del bajó un hombre que no tenía nada que hacer en ese test, pero cuya presencia cambió por completo el tono del día. Un hombre que muchos creían retirado de la política interna de la Fórmula 1. Su llegada revelaría un secreto que Alpine había intentado mantener oculto durante meses. Eran las 7:12 en el circuito de Jerez, cuando todo se detuvo por segunda vez en el día. No fue por un accidente, ni por lluvia, ni siquiera por una bandera roja. Fue por la llegada de alguien que, hasta ese momento, nadie había asociado directamente con Alpine ni con el test privado. Del lujoso Mercedes negro que se estacionó frente al paddock descendió, lentamente, una figura envuelta en una atmósfera de poder silencioso: Luca De Meo, CEO global de Renault Group. Su presencia en un test privado levantó inmediatamente todas las alarmas. De Meo no suele aparecer en este tipo de eventos. Su calendario está saturado de juntas ejecutivas, estrategias de marca y decisiones a nivel macroeconómico. Si estaba allí, en persona, y sin previo aviso, era porque algo muy importante acababa de ocurrir. Caminó directamente hacia el motorhome de Alpine, donde aún permanecía Colapinto con Briatore y los ingenieros. Según testigos presenciales, apenas cruzó la puerta, pidió cerrar todo acceso a la prensa y exigió una evaluación técnica completa del rendimiento del argentino. Durante más de una hora, se reunieron a puerta cerrada. Nadie hablaba. Nadie tuiteaba. Y nadie salía. Afuera, los técnicos y asistentes de equipo fingían normalidad mientras en sus rostros se podía ver una mezcla de inquietud y excitación. Finalmente, a las 8:26, la puerta se abrió. Primero salió Otmar Szafnauer, sin emitir palabra. Luego, Briatore, con su clásica expresión de «esto recién empieza». Y finalmente, Colapinto, acompañado de un directivo que, según algunos fotógrafos, no pertenecía a Alpine, sino al Consejo Corporativo de Renault. Fue entonces cuando comenzaron a circular versiones que no tardaron en explotar en los medios. La aparición de Colapinto en este test no fue casual. De hecho, su participación formaba parte de una estrategia interna de Renault para evaluar un plan de reestructuración profunda del programa de jóvenes talentos de Alpine, que llevaba estancado más de 2 años. Y lo más sorprendente, esta prueba no fue organizada solamente por Alpine, sino por un comité conjunto entre Renault, Briatore y una figura que hasta ahora se había mantenido en la sombra. Al parecer, Flavio Briatore había enviado hace 3 meses un informe secreto a Renault Group titulado Proyecto Vértigo, en el que se proponía incorporar al equipo titular en 2026 a un piloto joven con un perfil mediático fuerte, origen latinoamericano y una habilidad natural de adaptación a simuladores y monoplazas híbridos. El documento, que fue filtrado en parte por medios italianos esa misma noche, tenía un solo nombre escrito en la sección de potenciales candidatos: Franco Colapinto. Esto explicaba muchas cosas. Explicaba por qué Briatore estaba presente. ¿Por qué el test fue organizado con tanto secretismo? ¿Por qué se utilizaron telemetrías comparativas tan meticulosas? Y sobre todo, ¿por qué, cuando Colapinto rompió los tiempos de Gasly, Briatore no se sorprendió, sino que confirmó sus sospechas? El argentino había sido elegido como el principal activo de una operación secreta para reestructurar el futuro de Alpine en la Fórmula 1, y ahora, después de este test, tenía todos los boletos para ocupar un asiento oficial. Pero la historia no termina ahí. Porque, mientras Renault digería el éxito inesperado del test, surgió un nuevo problema: ¿qué hacer con Pierre Gasly? El contrato del francés, que parecía blindado hasta 2025, contenía una cláusula muy poco conocida:
En caso de que el equipo presentara 2 informes consecutivos de bajo rendimiento técnico frente a un piloto de pruebas, Alpine podía renegociar o terminar el acuerdo sin penalización económica. El test de Jerez, según varios insiders, podría ser considerado el primer informe. Si en las siguientes pruebas o simulaciones Gasly no logra recuperar el terreno perdido, su futuro en el equipo podría estar sentenciado. Y en medio de ese caos, hubo un detalle aún más perturbador. Una fuente muy cercana al entorno de Luca de Meo reveló que el CEO no solo quedó impresionado con Colapinto, sino que planteó una posibilidad mucho más ambiciosa: reestructurar toda la dupla de Alpine para 2026, prescindiendo de ambos pilotos actuales y construyendo un equipo joven con Colapinto como figura central, acompañado de otro talento emergente que ya estaría siendo evaluado en simulador. Alpine, que en los últimos años ha sido criticado por su falta de dirección clara, podría estar al borde de una revolución silenciosa. Esa noche, Colapinto no regresó a su hotel. Fue escoltado por personal de Renault hasta un centro técnico confidencial en las afueras de Sevilla, donde se reuniría al día siguiente con representantes de marketing y desarrollo de talento del grupo. Allí se discutiría no solo su programa de simuladores, sino también una posible integración progresiva al entorno del equipo desde el GP de Canadá como piloto reserva. Lo que parecía un simple test de mitad de semana, se había convertido en una declaración de guerra interna. Y el mensaje era claro: si Colapinto sigue mostrando este nivel, no solo tendrá un asiento en Fórmula 1, podría convertirse en el pilar de un nuevo Alpine que busque dejar atrás los fantasmas del pasado y construir un futuro sobre una base fresca, técnica y ambiciosa. En Argentina, la noticia explotó en todos los medios. El nuevo Fangio, titulaban algunos. Una estrella ha nacido, decían otros. Pero quizás el titular más certero fue el de una web francesa cercana a Alpine, que resumió todo lo que este test significó con una sola frase: hoy, Gasly perdió algo más que un duelo. Perdió su inmunidad. Lo que sucederá en los próximos días es aún incierto, pero una cosa está clara: Franco Colapinto ya no es una promesa. Es una amenaza directa para varios asientos en la Fórmula 1. Y si Flavio Briatore cumple su palabra, lo veremos antes de lo que nadie imaginaba, dominando la parrilla con esa mezcla de frialdad y talento que solo los grandes campeones poseen desde que tocan por primera vez el volante de un monoplaza. Y esta podría ser apenas la primera página de una historia que cambiará la Fórmula 1 para siempre.